Shabbat Shalom. Un aplauso al Eterno en este día. Ahora sí. Padre amado, te damos gracias porque para siempre es tu compasión, como dice el Salmo 118. Bendícenos en este día por medio de tu palabra que sea instruida por ti, por medio de tu Ruach HaKodesh, que nos guíe siempre a toda verdad para entender, comprender y poner en obra tu enseñanza. No solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ti. Y la palabra se hizo carne, Yahshua HaMashiach. Te damos muchas gracias y gloria a tu nombre. Y un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Parashá 17, que lleva por nombre Yitro, va desde el libro de Shemot. Lo hemos escuchado como Éxodo, pero realmente Shemot significa nombres. Éxodo capítulo 18 hasta el capítulo 20, versículo 26. La parashá lleva el nombre de un gentil. ¿Cuántos dicen amén? La parashá lleva el nombre de un gentil, porque es la enseñanza de la conversión de un gentil. Ser parte de los pactos de Israel. Un gentil convirtiéndose y creyendo a el Elohim de Israel. Esto representa un claro ejemplo de la sombra de lo que ha de venir. ¿Cuántos dicen aleluya? Una sombra de la conversión de toda la casa de Israel y de los gentiles esparcidos entre las naciones. Cuando meditamos en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 en adelante, ahí habla cómo el Eterno le instruye a Isaías, al profeta, de que iba a haber un tiempo donde tanto la casa de Judá como la casa de Israel no iban a entender, no iban a comprender ciertas cosas de la Torá hasta que culminase el castigo para ambas casas. Y luego que culminase el castigo para ambas casas, es que ellos oirían, ellos aceptarían y reconocerían nuevamente al Elohim que los sacó de Egipto. Amén. Eso téngalo ahí para que usted lo medite. Isaías capítulo 6. Aquel que es un israelita, pero no atiende la palabra del Eterno, Adonai levanta un gentil para que se arrepienta y entonces así haga que Teshuvá. Teshuvá significa regresar al Elohim que lo saca de la esclavitud. Para que comprendamos, vamos al libro de Romanos. Esta parashá es un tema evangelístico de las buenas noticias de salvación. Esta parashá. Vamos al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 8 al 15. El título de este capítulo se llama El Remanente. Romanos capítulo 11, versículo del 8 al 15. Dice: al igual que lo que dice en el Taná, refiriéndose a Isaías capítulo 6, de letargo Yahweh les ha dado un rúa de letargo, ojos que no ven, oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Se está refiriendo a quién? A la casa de Yahudá. Y David dice: sus mesas de cenar se conviertan para ellos en redes y trampas, tropezadero y en castigo. Versículo 10. Sus ojos se nublen para que no puedan ver, con sus lomos encorvados constantemente. Versículo 11. Y dice: la salvación de los gentiles. En ese caso yo digo, ¿no será que han tropezado con el resultado de alejarse permanentemente
Yahweh no lo permita. ¿Cuántos dicen amén? Por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación ha venido a los gentiles para provocarlos a celos. Además, su tropiezo está trayendo riquezas al mundo. Esto es, si Israel, siendo puesto en una condición más desfavorable que los gentiles, les está trayendo riquezas a estos, cuánto mucho mayores riquezas les traerá Israel cuando esté en su plenitud. Aleluya. De modo que aquellos de ustedes que son gentiles, yo les digo esto: por cuanto yo mismo soy emisario de los gentiles, hago saber la importancia de mi trabajo, con la esperanza de que de algún modo pueda provocar a algunos de mi propio pueblo a celos y salvar a algunos de ellos. Porque si poniendo a Yahshua a un lado significa reconciliación con el mundo, ¿qué significaría el hecho de aceptarlo? ¡Aleluya! Será vida de entre los muertos. Dele un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. A ver, aquí Pablo, Shaul, explica lo siguiente. Si de pronto parte de Israel, casa de Judá es Israel también, ¿ok? Pero para que entendamos ambas casas, casa de Judá y casa de Israel, casa de Judá, que significa que la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y la casa de Israel, el resto de las 10 tribus. Hasta aquí me siguen, amén. Entonces, si la casa de Yahudá, parte de Israel, no acepta a Yahshua como Salvador, eso trae reconciliación y salvación para el resto de las tribus y para el resto de los gentiles. Cuanto más cuando ellos acepten al que vive y reina por los siglos de los siglos. Esta parashá se llama Yitro porque Yitro no tiene sangre israelita, pero reconoció al Elohim de Israel. Bendito sea su nombre. Aquí se quita el ego de que somos israelitas, porque hay israelitas que tienen sangre de Abraham y no aceptan al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y por eso Yahshua les decía, algunos de los israelitas judíos les decía, si ustedes fuesen hijos de Abraham, aceptarían lo que digo, porque Abraham escuchó de mí y se alegró. Pero ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del enemigo, porque están pensando en acabar conmigo. El Eterno entonces levanta a quién y hace milagro a quién, como cuando un romano se le acercó y le dijo, mi siervo está ya enfermo, pero solamente di la palabra y se sanará. Y que dijo, no he visto en todo Israel a alguien como este gentil romano que tenga tanta fe en mí. Aleluya. Ve en paz porque ya tu siervo está sano. ¿Cuántos dicen aleluya? Denle un aplauso al Eterno. Hoy, aquel que crea en el Elohim de Israel, al que vive y reina, saldrá, o si escucha este audio, saldrá con la convicción de que es sanado por aquel que vive y que revivió de entre los muertos. Amén. Aunque un israelita tenga sangre de Abraham, Adonai puede levantar a un gentil. Esta parashá habla del amor del Eterno por los gentiles. Y lleva el nombre de Yitro, el nombre de un gentil. Entonces, ¿cómo podemos resumir acá en esta parashá? La Torá a través de Yitro. Aleluya. La Torá por medio de un gentil. Un gentil enseñándole a Israel Torá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo lo podemos entender? Yitro nos enseña los pasos para que realmente una persona sea discípulo de Yahweh. Yitro nos enseña los pasos que debe hacer una persona cuando acepta al Elohim de Israel. Paso número 1. Escuchó. Yitro oyó, Yitro escuchó. Vamos a Éxodo capítulo 18, versículo 1.
Ahora Yitro, el sacerdote de Midian, el suegro de Moshe, oyó. ¿Qué hizo? Oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel su pueblo, como Yahweh había sacado a Israel de Egipto, de Misraim. Escuchó. ¿Qué escuchó? ¿Qué oyó? Oyó cómo el Eterno hizo juicio sobre Egipto para sacar con mano poderosa y fuerte a Israel de la esclavitud. Escuchó. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. El escuchar es un mandamiento de parte del Eterno. ¿Y qué hizo Yitro? Escuchó. Escuchó. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice: Eshma Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eja. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Por eso es que recitamos el Eshma, para escuchar quién te sacó a ti de la esclavitud, para escuchar y recordar quién es el que a ti te liberta de muchas cosas que ni siquiera conocemos. ¿Quién podrá discernir sus propios errores? Yahweh, sálvame de los que me son ocultos. Amén. Vamos a leer Marcos, al Brit Hadashah, al pacto renovado. Marcos capítulo 12, versículo 28. Aquí vamos a aprender los pasos para que nosotros seamos fieles seguidores del Mashiach. Marcos capítulo 12, versículo 28. Dice: uno de los maestros de la Torá vino y los oyó. En esta discusión, viendo a Yahshua, les respondía correctamente, le preguntó: ¿cuál es el más importante mandamiento de todos? Versículo 29, Yahshua respondió: el más importante es Eshma Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ja. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Aleluya. Versículo 30. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. ¿Qué hizo Yitro? Escuchó las palabras que el Eterno le transmitió por la experiencia que tuvo Moshe. Amén. Escuchar al Eterno es una hermosa cualidad que tuvo Yitro. Escuchó al Eterno. ¿Cuántos escuchamos acá hoy? Amén. Amén. Muchos quieren más enseñar que escuchar. Muchos de nosotros a veces queremos más enseñar que escuchar. Pero ya va, pero ¿por qué esto es así? Ya va, pero ¿por qué? Pero ya va. No, pero se imagina a Yitro más bien escuchando todo lo que estaba diciendo Moshe. Y él estaba aceptando el mensaje. Amén. Amén. La Torá por medio de Yitro. Allí Yitro mostró humildad en aceptar todo lo que Yahweh hizo por su pueblo escogido. Siendo él un pueblo extranjero, aceptó que Yahweh es el Elohim que salvó a Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿qué hizo Yitro? Escuchó. Aleluya. Eso es lo primero que él hizo. Esos son los pasos que nosotros debemos de hacer también. Amén. Número 2. Luego que escuchó, aceptó las palabras de Moshe y vivió una experiencia al creer en el mensaje. ¿Cuántos dicen aleluya? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 8. Allí, Moshe dijo a su suegro:
todo lo que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las vicisitudes que habían sufrido mientras viajaban y cómo Yahweh los había rescatado. Versículo 9. Yitro se regocijó por todo el bien que Yahweh había hecho por Israel, por haberlos rescatado de los egipcios. Escuchó que el mensaje y luego que hizo, aceptó, recibió la palabra dada por Moshe. Moshe estaba dando ¿qué? Explicando ¿qué? Su experiencia. Estaba prácticamente, como quien dice, evangelizando, explicándole con alegría y regocijo a su suegro: suegro, todo este pueblo que usted ve aquí, todos nosotros en Egipto éramos esclavos. Todo lo que ha hecho Yahweh, salvando a Israel, sacándolo de Faraón. Ahí él escuchó el mensaje y lo aceptó. Hay personas que no aceptan las palabras de Yahweh porque no han entendido o no han recibido el mensaje con humildad. ¿Cuántos dicen amén? A veces usted le explica a alguien acerca del Eterno y la persona, por no querer escuchar, no recibe la palabra. Y simplemente esa es una religión más. Te están lavando el cerebro. Eres un fanático. Como le decían a Pablo, mucha letra te tiene loco. Así le decían a Pablo. Ah, Pablo, mucha letra te ha vuelto loco, le decía. Y él decía: no, es que yo sé quién me tumbó del caballo. Y yo sé quién me dejó ciego. Y yo sé quién me dio la vista. Y yo sé quién me entregó la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Cuando uno escucha el mensaje, causa en ti un regocijo. De la misma forma como esa persona fue libertada, la persona dice: yo también puedo ser libertado y ayudado por ese mismo Elohim que te ayuda a ti. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocíjense en unión con el Adón siempre. Lo digo otra vez, regocíjense. Ahí está. Regocíjense en qué? En recibir la palabra. Regocíjense en creer y tener confianza en que Yahweh lo hará por ti. Otra vez Él lo hará por ti. Regocíjate. Si leemos el libro de Salmos, en el capítulo 118, versículo 24, dice lo mismo. Este es el día que ha hecho Yahweh, un día para que nos regocijemos y estemos alegres. Amén. Versículo 25 del Salmo 118 dice: oh Yahweh, sálvanos ahora. Oh Yahweh, manda ahora prosperidad. Amén. Manda ahora prosperidad en todos los sentidos, que a veces lo vemos solamente en la parte económica, pero también está en la parte de salud. Está en tener shalom y paz. Saber que tú te puedes acostar a dormir, descansar, porque el Eterno tiene cuidado de ti. Como decía David: en paz me acostaré y en paz despertaré, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. Bendito sea su nombre. Vamos al libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo 56. ¿Cuántos están escuchando? ¿Y cuántos están recibiendo? Amén. Estamos estudiando los pasos que hizo Yitro. Amén. Juan capítulo 8, versículo 56. Dice: Abraham, el padre de ustedes, se alegró de que habría de ver mi día. Entonces lo vio y se alegró muchísimo. Los Yehudí dijeron: si tú no tienes ni 50 años todavía, ¿y has visto a Abraham? Bendito sea su nombre. Porque muchos piensan que es que Yahshua comenzó a existir cuando entonces salió María en estado por Ruach HaKodesh. Él siempre ha existido.
Versículo 58. Yahshua les dijo: sí, en verdad, antes de que Abraham tuviera vida, yo soy. Den un aplauso al Eterno. Aleluya. Amén. Versículo 59 dice: por esto empezaron a recoger piedras para tirárselas, pero Yahshua fue escondido y dejó los terrenos del templo. Unos yaudín que no quisieron recibir la palabra del Salvador. Y él estaba ministrando diciéndoles: si ustedes fuesen hijos de Abraham, entendería o se regocijarían con el mensaje que les estoy dando. Él vio esto y se alegró de verme a mí, porque él lo vio. Él vio acercándose con dos malas a Yahshua. Amén. Y él se alegró de verme a mí y de ver mi día. ¿Mi día qué? Cuando sea entronado en toda la tierra. Aleluya. Hay personas que no creen y por eso no han tenido una experiencia profunda con Yahweh. Así de sencillo. Así de sencillo. Hay personas que tú les ministras el mensaje y por no creer no ven la gloria de Yahweh. No experimentan un cambio en sus vidas. Entonces el segundo paso que hizo Yitro fue que hizo aceptar el mensaje, la palabra. Y Moshe estaba que contento, explicándole lo que Yahweh había hecho por él y por su pueblo. Así tenemos que nosotros enseñar o hablarle de lo que Yahweh hizo en tu vida con aquellas personas que de pronto con la gloria del Eterno van a recibir y aceptarlo, y ellos contarán luego su historia de cómo Yahweh los transformó. Aleluya. Tercer paso que hizo Yitro: bendijo el nombre de Yahweh. Un gentil bendijo el nombre de Yahweh. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 10. Amén. Yitro dijo, Éxodo capítulo 18, versículo 10. Yitro dijo: bendito sea Yahweh. ¿Qué dijo? Bendito sea Yahweh. Baruch atah Yahweh. Baruch atah Yahweh. Bendito sea Yahweh. Como dice el Salmo 118, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Yitro dijo: bendito sea Yahweh, Baruch atah Yahweh, quien te ha rescatado de los egipcios y Faraón, quien ha rescatado al pueblo de la mano dura de los egipcios. Versículo 11. Ahora yo sé que Yahweh es más grande que todos los otros dioses, porque él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo sé que Yahweh es más grande que todos los otros dioses. ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando leemos acá en el versículo 10, Yitro dijo: bendito sea Yahweh, quien te ha rescatado de los egipcios y de Faraón, quien ha rescatado al pueblo de la mano dura de los egipcios. El tercer paso que hizo Yitro fue bendecir el nombre de Yahweh. Cuando leemos el libro de Marcos, en los evangelios del Brit Hadashah, pacto renovado, Marcos capítulo 11, versículo 8. Vea, los libros del nuevo pacto, que no son considerados como Torá como tal, porque la Torá son los primeros 5 libros. Pero el Brit Hadashah, el pacto renovado, es la escritura de la Torá hecha carne. ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 11, versículo 8 dice: mucha gente alfombró el camino con sus ropas, mientras otros esparcieron ramas verdes que habían cortado en el campo. Versículo 9. Tanto los que iban delante como los que seguían detrás gritaban: Hoshana,
bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. ¿Usted está entendiendo cómo Yitro representa los pasos cuando una persona recibe las buenas noticias de salvación? Y estamos leyendo el libro de Marcos, cómo la gente echaba entonces ramas verdes, flores, porque venía el Rey de Reyes, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Así actúa aquel que es discípulo de Yahshua. Escucha la palabra. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. Acepta la palabra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Yahweh? Todo el que crea, aunque esté muerto, vivirá. Acepta la palabra. Por la confianza, por la fe. Pon tu confianza en mí, dice Yahshua. Y también la persona, una vez más, cuando acepta y lo recibe, bendice el nombre de Yahweh. Bendito eres tú, Yahshua, el que viene en el nombre de Yahweh. Hay personas que son israelitas y no aceptan a Yahshua. Hablan mal de Yahshua. ¿Ves? Pueden ser israelitas de sangre, pero si un gentil dice, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, ese será salvo, aunque sea gentil. ¿Cuántos dicen aleluya? Denle un aplauso al Eterno. Denle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos por ahora por el paso número 4 de Yitro. ¿Cómo vamos hasta acá? Vamos aprendiendo. Estamos haciendo como los salmos de ascensión, que vamos subiendo y vamos subiendo. Amén. Paso a paso. Vamos a leer entonces lo siguiente. El cuarto paso, Yitro rechaza a los otros dioses paganos y a la idolatría, reconociendo que Yahweh es el Todopoderoso. Una vez que él escucha, la acepta y bendice a aquel que rescata de la esclavitud a la libertad, entonces la persona hace un verdadero acto de arrepentimiento. Deja de hacer las cosas que hacía antes para obedecer la palabra de Yahweh y alinearse a sus mandamientos. Yitro no era cualquier persona. ¿Cuántos dicen amén? Yitro era una persona importante. De hecho, aquí dice sacerdote en esta traducción de la Biblia. Pero en las otras traducciones, como la Reina Valera, dice que él era príncipe de Midiyán. ¿Correcto? Era un príncipe, no era cualquier persona. Era alguien que representaba. Y a lo mejor esa nación donde él estaba tenía sus culturas, sus costumbres. Y de alguna manera era reconocido en ese lugar donde él vivía. Y ese hombre, hijo del Eterno, rescatado por el Eterno, dice él, declara él, que Yahshua HaMashiach, que Yahweh es el Elohim, es el Todopoderoso, que realmente es el Elohim Todopoderoso. Rechazando ¿qué? Toda doctrina que tenga que ver con la cultura de su país. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo hace aquel que recibe a Yahshua. Deja de estar adaptado a la cultura del mundo para aceptar el reino de los Shamaim. Cuando lo leemos acá en Éxodo capítulo 18, versículo 11, nuevamente leemos acá, dice lo siguiente: ahora yo sé que Yahweh es más grande que todos los otros dioses, porque él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente. Leemos en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. El tiempo ha llegado. El reino de Yahweh está cerca. Vuélvanse a Yahweh de sus pecados
y crean en las buenas noticias. La Torá por medio de un gentil, las buenas noticias de conversión de un gentil. Aleluya. Las buenas noticias de la conversión de un gentil. Por eso es que esta paracha se llama Yitro. Porque la salvación, el Eterno ha traído salvación no solamente al israelita, sino todo aquel que acepta el regalo en la cruz del Calvario. Aquel que acepta la sangre derramada por el perdón de su pecado, también será salvo. ¡Aleluya! Amén. Si siente aplaudir, apláudele fuerte. Por eso es que Shaul, Pablo decía, mientras que este pueblo Israel, que es mi pueblo, porque Shaul era ¿qué? Era israelita, es israelita. Mientras que mi pueblo no acepta el mensaje de salvación, entonces yo voy ¿por quién? Por los gentiles. Porque mientras ellos están con la duda y la ignorancia y duro de corazón, entonces el Eterno está permitiendo que los gentiles sean salvados para aceptar el mensaje de las buenas noticias de salvación. Si esto es así, mientras que ellos tienen el corazón duro, que tienen los oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, ¿cuánto será la gloriosa manifestación de Yahweh cuando el pueblo, mi pueblo, acepte que Yahshua es el Elohim de Israel? Amén. Yitro entonces rechazó a los dioses paganos y reconoció que el único Elohim todopoderoso que merece la gloria y la honra se llama Yahweh Sebaot. El quinto paso de Yitro. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Yitro presentó ofrendas quemadas y sacrificios. Vamos al libro de Éxodo, estudiando la parashá de Yitro. Yitro, el suegro de Moshe. Éxodo capítulo 18, versículo 12. Yitro, el suegro de Moshe, trajo una ofrenda quemada y sacrificios a Elohim. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel para compartir la comida delante de Elohim con el suegro de Moshe. ¡Qué hermoso! Una vez que recibió el mensaje, la noticia, Yitro tomó de lo que tenía. Vamos a sacar aquí de mi ganado. Voy a hacer una ofrenda quemada y voy a hacer un sacrificio para el Elohim de Israel. Bendito sea el nombre de Yahweh. Estamos viendo cómo la experiencia que tuvo Yitro se convirtió en Torá para el pueblo de Israel. Aleluya. Amén. Todavía Israel no había hecho sacrificios al Eterno, sino que cuando celebraron Pesa. ¿Cuando celebraron qué? Pesa. Y Yitro era incircunciso e hizo un sacrificio. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Ves? Porque primero viene que escuchar el mensaje, aceptarla, bendecir a aquel que te salva y reconocerlo como tu Elohim. Y una vez que eso sucede en el corazón del creyente, comienza a haber una transformación en su vida y empieza a adaptarse a la cultura del reino de los Shamaín. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yitro, el suegro de Moshe, trajo una ofrenda quemada y sacrificios a Elohim, y Aarón vino, qué hermoso. Aarón vino con todos los ancianos de Israel, haciendo ¿qué? Haciendo como una representación de lo que iba a acontecer más adelante, que Aarón iba a ser constituido como ¿qué? Como sumo Cohen. Ofrenda quemada significa holocausto. Escriba eso. Ofrenda quemada significa holocausto. Aquí aprendemos de la Torá en el libro de Levítico. Vamos para allá. Levítico capítulo 1, versículo 2.
Israel todavía no había hecho holocaustos, por decirlo así, ofrendas quemadas, pero Yitro lo hizo. Yitro lo hizo, porque realmente había una conversión de todo corazón. Y lo estaba haciendo, y el Eterno estaba usando a Yitro. Amén. Como gentil, usando a Yitro. ¿Para qué? Para de alguna manera impactar en el pueblo de Israel, de que la salvación no solamente es porque él decidió hacer un pacto con Abraham, sino que todo aquel que crea en el Elohim de Israel será salvo. Una sola Torah tanto para el judío, el israelita, como el extranjero. Números 15, versículo 15. Habla a los hijos de Israel, Levítico capítulo 1, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y dile a ellos: cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Yahweh, pueden traer su ofrenda animal del rebaño o de la manada. Si su ofrenda es ofrenda quemada, ¿ofrenda qué? Quemada. De la manada ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada del tabernáculo del testimonio para que pueda ser aceptada por Yahweh. Versículo 4. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada y será aceptada en nombre de él para hacer expiación suya. Si leemos el versículo 13 más adelante, dice lo siguiente, ahí en Levítico capítulo 1, versículo 13. Lavará con agua las entrañas y las partes bajas de las piernas, y el cohen lo ofrecerá completo y lo hará volverse humo sobre el altar como ofrenda, ¿qué? Ofrenda quemada. Es una ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Yahweh. ¿Qué significa esto? La ofrenda quemada, el holocausto, la ofrenda, el sacrificio se colocaba y era quemada por completo. Por completo. No se podía comer esa ofrenda. Tenía que ser quemada por completo. ¿Qué significa todo eso? Muerte al pecado. Un sacrificio por muerte al pecado. Todo. Muero al pecado, Padre, para vivir por ti. Yitro lo hizo. Y todavía no había sido escrito Levítico capítulo 1. Bendito sea nuestro Elohim. Se dan cuenta, lo que estaba sucediendo allí era algo impresionante. Aarón, entendido, entre los ancianos se reunieron allí junto con Yitro, porque estaban celebrando la conversión de un gentil. Aleluya. Aleluya. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Todo lo que hizo Yitro fue un acontecimiento, una sombra de lo que había de venir. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Yahweh, ¿porque quién? Porque Yahweh es el que está obrando entre ustedes, ambos, el querer y el hacer, para lo que él le complazca. Versículo 14. Hagan todos sin murmuraciones ni discusiones, para que sean hijos de Yahweh, puros y sin culpa, sin defecto, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Así como se aferran a la palabra de vida, si hacen esto, yo podré gloriarme cuando venga el día del Mashiach, ya que no habré corrido ni trabajado en vano. Versículo 17. En verdad, si aunque mi sangre fuese derramada como ofrenda de libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, todavía estaré gozoso y me regocijaré con todos ustedes. Asimismo, ustedes también deben estar gozosos y regocijarse conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué estaba diciendo allí Shaul, Pablo? Una analogía de su vida, de lo que él estaba haciendo como un sacrificio agradable a el Eterno, fruto de nuestros labios que confiesan su nombre. Segunda de Timoteo,
Vamos para allá. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Aquí estamos adentrándonos en partes profundas de la Torá en la vida de Yitro. Amén. Dice lo siguiente, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Pues en cuanto a mí, yo estoy siendo derramado en el altar, si la hora de mi partida ha llegado. Sí, la hora de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. ¿Cuántos dicen amén? He mantenido ¿qué? La fe. Hemos mantenido la fe. Continuamos manteniendo la fe. Amén. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Estamos estudiando esta parte porque es que Yitro hizo una ofrenda quemada, que significa holocausto. Y lo leímos en Levítico, la importancia que tenía esa ofrenda. Tenía que ser completamente quemada. Era un aroma fragante para Elohim. ¿Y qué representa eso? Muerte al pecado. Amén. Un sacrificio vivo, una entrega total. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa entrego este sacrificio por completo. No es que una parte la aparto para comer y la otra la quemo. No, el sacrificio es completo para ti. Mi vida, como decía Pablo, es un sacrificio completo para el Mashiach. Amén. Entonces yo los exhorto, Romanos capítulo 12, versículo 1. Entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las compasiones de Yahweh, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente apartados para Yahweh. Esto le complacerá a Él y es la lógica adoración al templo para ustedes. Aleluya. Eso es lo que significa el sacrificio del Eterno. Una ofrenda completa tuya para Él. No es simplemente matar un animal por matarlo. Es lo que representa eso. Por eso es que Yahshua se entregó por completo, un sacrificio completo para el perdón de tu pecado y el mío. Y lo hizo de todo corazón, agradable y perfecta para Yahweh nuestro Elohim. Aleluya. Bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. Entonces entendimos lo que significa una ofrenda quemada. Sin embargo, vemos que Yitro hizo dos tipos de ofrenda. Una ofrenda quemada y la otra, ¿cuál fue? ¿Y una ofrenda de qué? Una ofrenda de shalom. Una ofrenda de paz. ¿Qué significa la ofrenda de sacrificio de shalom? Vamos a estudiarlo para que comprendamos por qué Yitro hizo lo que hizo. Y todavía no habían sido entregados la Torá en el monte Sinaí. Pero ellos estaban experimentando la sombra de lo que había de venir. Amén. Vamos al libro de Levítico, capítulo 2, versículo del 11. Bendito es nuestro Elohim porque es el que nos da el Ruach HaKodesh, que nos guía siempre a toda verdad. Amén. Levítico capítulo 2, versículo 11. No leudarás ningún sacrificio que traigas a Yahweh, porque no causarás ninguna levadura o miel que suba en humo como ofrenda hecha por fuego para Yahweh. Versículo 12. Como ofrenda de primeros frutos puedes traer estas para Yahweh, pero no serán traídas al altar para hacer un aroma fragante. Versículo 13. Sazonarás con sal toda ofrenda tuya, no omitas de la ofrenda la sal del pacto pacto con tu Elohim, sino que ofreces sal con todas tus ofrendas. Si traes una ofrenda de grano de primeros frutos a Yahweh, traerás como la ofrenda de grano de tus primeros frutos, granos de espigas frescas, secados y horneados con fuego. Versículo 15. Pon aceite de oliva sobre ellos y echa incienso sobre ellos. Es una ofrenda de grano. Versículo 16. El cohen causará que la porción de recordatorio de ello, su
arenisca y aceite de oliva con todo su incienso suba en humo. Es una ofrenda hecha por fuego para Yahweh. La ofrenda, esta ofrenda simboliza la comunión y el shalom que te da Yahweh. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al libro de Colosenses. Aquí estamos estudiando varios versículos porque tiene que ver con la Torá, con lo que representa, por qué es que se llama Yitro esta paracha. No es simplemente un nombre, es la vida de alguien que acepta los preceptos de Yahweh. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y podemos darnos cuenta que todo está relacionado con ¿quién? Con el Brit Hadashah, porque es la sombra de lo que había de venir, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Amén. Y por medio de su Hijo reconciliar todas las cosas con Él, ya sea en el cielo o en la tierra, ¿haciendo qué? Haciendo shalom. ¿Por medio de quién? Por medio de Él, porque también su sacrificio fue una ofrenda de shalom. Amén. Y haciendo que su Hijo derramara su sangre al ser ejecutado en la estaca. Hechos capítulo 10, versículo 36. Aquí está el mensaje. Hechos capítulo 10, versículo 36. Aquí está el mensaje. Él envió a los hijos de Israel anunciando shalom por medio de Yahshua HaMashiach, quien es Adón de todo. Aleluya. Él es el Adón. Voy rápidamente al libro de Efesios. Anótelo y después lo busque allí. Efesios capítulo 2, versículo 14. Dice así: porque Él mismo es nuestro shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado los mandamientos que nos dividía. Allí, un gentil con los israelitas haciendo que un banquete de shalom. Porque ya no había división, había que una conversión. Alguien que aceptó que Yahweh es el Elohim de toda la tierra. Y se alegraron y se gozaron con Yitro. Amén. No estaba, no, ¿cómo vamos a comer con este? Que este es un gentil, que este no está circuncidado, que este no tiene los pactos. No, no había eso. Lo que había, ¿qué? Un gozo. Porque por medio del mensaje que Moshe le transmitió a Yitro, Yitro lo escuchó, lo aceptó, bendijo el nombre de Yahweh e hizo una conversión. ¿Hizo qué? Un verdadero arrepentimiento. Yahweh es el Elohim de todos esos dioses. Amén. Apocalipsis 3:20. Muchos hemos escuchado eso. Apocalipsis 3:20. Y que significa lo siguiente. Aquí está. He aquí yo estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. Lo que hizo Yitro, cenó en la presencia de Yahweh con los hijos de Israel. Denle un aplauso al Eterno. Aleluya. Entonces ya vimos acá los 5 pasos de Yitro. Los 5 pasos que debe hacer un verdadero hombre o mujer que acepta o recibe la palabra de Yahweh Sebaot. Ahí lo tenemos como referencia. Escucha, Israel, Yahweh Elohim y Yahweh Ha, Yahweh nuestro Elohim uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim por sobre todas las cosas. Amén. Aleluya. Y en medio, después de todo eso, se presenta algo interesante en esta parashá. Un extranjero aconsejando al profeta de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Un extranjero aconsejando nada más y nada menos que al profeta de Israel. Diciéndole, ¿qué estás haciendo, Moshe? No, estoy aquí reunido con todos los israelitas. Y bueno, estoy
escuchando lo que ellos me quieren decir y le estoy aconsejando lo que Yahweh me transmite para que ellos puedan vivir conforme a los mandamientos de Yahweh. Y Yitro le dice, si sigues haciendo así, no vas a tener éxito. ¿Ah? ¿Cómo es el asunto acá? ¿Cómo es eso? Eso es mucho para ti. Un extranjero aconsejando al profeta de Israel. Moshe, profeta de Israel. Un prototipo del Mashiach. ¿Y qué hizo ese profeta? A ver, ¿qué hizo ese profeta? Escuchó, ¿qué cosa? El consejo del anciano extranjero que estaba recién convertido. ¿Cuántos dicen aleluya? Un aplauso al Eterno. En el consejo de anciano hay ¿qué? Sabiduría. ¿Ok? Y Moshe, un hombre del Eterno, lleno del Rúa del Eterno, discernió en el mensaje que el Eterno estaba dando a través de su suegro. ¿Por qué? Porque hizo los pasos que dieron fruto a un verdadero arrepentimiento. Aleluya, aleluya. Porque hay consejos que son malos, ¿verdad que sí? Hay consejos que son malos. Pero en este caso, ¿qué estaba haciendo Yitro? Aconsejándole el Eterno usando un extranjero para hablarle al profeta. Hermanos, tengamos la humildad de escuchar lo que Yahweh está haciendo por medio de aquel que usa cuando quiere y como quiere y cuando sea. Tengamos la humildad. Muchos de nosotros hemos experimentado cosas en la palabra. Algunos de nosotros tenemos años estudiando la palabra. Pero mañana el Eterno puede utilizar a alguien cerca de ti que nunca ha venido a una asamblea y te puede decir un mensaje de Yahweh para probar tu corazón. Para saber si allí hay una humildad. Para saber si ahí no hay ego. ¿Cómo es? Si el Eterno a mí me habla y me explica a mí, me va a hablar primero a mí que a ti. Si el Eterno a mí no me lo ha dicho, ¿cómo es que tú me vas a decir eso? Pero Yitro estaba siendo usado ¿por quién? Por Yahweh. Para enseñarle al Moshe una experiencia de humildad. Amén. Amén. Fíjate que la actitud de Yitro fue distinta aquí. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo esto. ¡Wow! Voy a hacer holocausto y fiesta porque así es la manera en cómo se deben hacer las cosas. No. Ahí fue diferente. Ahí entendió y discernió. Si sigues haciéndolo de esa manera, tú solo atendiendo todo este pueblo, no vas a poder. Eres un ser humano común y corriente. Tú tienes que hacer entonces lo siguiente. Tú designa en el Rúa, consulta con Yahweh, que levante entonces príncipes, gente entendida, es decir, gente temerosa del Eterno, para que te ayude en la obra que Él ha iniciado contigo. Y así tendrás éxito. Aquí no existe llanero solitario, Moshe. Aquí existe es el pueblo, un solo pueblo del Eterno. Y por eso es que dice Pablo decía, a algunos constituyó apóstoles, a otros constituyó maestros, a otros profetas, a otros pastores y maestros, para que en un todo sean el cuerpo de Yahshua. Y la cabeza, ¿quién es? Yahshua HaMashiach. Denle un aplauso al Eterno. Amén. Cuando leemos acá en Éxodo, para que quede de alguna manera reflejado en este estudio, lo que el Eterno nos está ministrando hoy acá, dice lo siguiente. Éxodo capítulo 18, versículo 13, dice: al día siguiente Moshe se sentó para resolver disputas para el pueblo. Mientras el pueblo estaba alrededor de Moshe desde la mañana hasta la noche, cuando el suegro de Moshe vio todo lo que él estaba haciendo al pueblo, dijo: ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Qué es esto que haces al pueblo? ¿Por qué te sientas ahí solo con todo el pueblo parado alrededor de ti desde la mañana hasta la noche? Moshe respondió a su suegro: es porque el pueblo viene a mí para buscar el consejo de Elohim. ¿Por qué? Porque Moshe había sido constituido como ¿qué? Como un profeta, un príncipe, el prototipo de un rey para el pueblo. Cuando sea
que ellos tienen una disputa y vienen a mí, yo juzgo entre una persona y otra y yo explico a ellos las leyes y enseñanzas de Elohim. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El suegro de Moshe le dijo a él, lo que estás haciendo no es bueno. Ya va, pero si el Eterno habla conmigo, si el Eterno me explica a mí los mandamientos para ministrárselo al pueblo, ¿cómo es que no está malo esto? De cierto te agotarás del todo, y no solo tú mismo, pero este pueblo aquí contigo también. Es mucho para ti, no lo puedes hacer solo por ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Todas las asambleas del Eterno necesitan, ¿quiénes? Necesitan obreros. ¿Qué dijo Yahshua? La cosecha está lista. Oren al Padre para que envíe que a los obreros a la hora para que recojan la cosecha. ¡Aleluya! Amén. Amén. Yahshua Hamashiach mismo levantó ¿qué? Apóstoles. Levantó Shaliá apóstoles para que difundieran el mensaje. Demostrando que, una vez más, que Él siendo el Todopoderoso, se hizo semejante a los hombres. ¿Con qué? Ciertas limitaciones. Y hay quienes no pueden entender eso. ¿Cómo el Todopoderoso se va a hacer hombre? ¿Cómo es eso? Pero Él nos está mostrando, nos está demostrando humildad. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? Yahshua nos enseña cómo cumplir la Torá. Versículo 19, así que escucha. ¿Qué dijo qué? Yitro a Moshe. Así que, Eshma. La persona que está a tu lado, Eshma. Escucha. Escucha. Porque Yitro escuchó, yo escuché y yo acepté el mensaje. ¿Verdad que sí? Él lo dijo. Escucha. Ahora lo que yo tengo que decir. Yo te daré algún consejo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo te daré algún consejo. Y Elohim estará contigo. Aleluya. Tú debes representar al pueblo delante de Elohim. Y tú debes traer sus casos a Elohim. Tú también debes enseñarles las leyes y las enseñanzas. Y mostrarles cómo deben vivir sus vidas y qué trabajo deben hacer. Pero debes escoger de entre todo el pueblo hombres competentes que son temerosos de Elohim, honestos e incorruptibles, que odien el orgullo, para ser sus jueces a cargo de miles, 150 y 10. Amén. Normalmente ellos zanjarán las disputas del pueblo. Ellos deben traerte los casos difíciles por asuntos ordinarios. Ellos deben decidir por sí mismos. De esta forma ellos lo harán más fácil para ti y compartirán la carga contigo. Amén. Si haces esto y Elohim te está dirigiendo a hacerlo, tú podrás perdurar y todo este pueblo también arribará a su destino pacíficamente. Moshe prestó atención al consejo de su suegro e hizo todo lo que él dijo. Amén. Amén. Un profeta de Yahweh, escogido por Yahweh, que vio la mano poderosa de Yahweh, que alzó el cetro, que le dijo a Faraón, así dice el Eterno. Entonces llega allá donde el suegro y el suegro le dice, ya va, estás haciendo esto mal, lo tienes que hacer así, así, así. Y Moshe escuchó y lo aceptó. Por eso es que en esta parashá se habla acerca de los límites de los Kohanim. Porque tú puedes ser alguien usado por el Eterno en una posición de envergadura y el Eterno te dice, no pases más allá de los límites. ¿Cuántos dicen amén? Lo leímos en la parashá, ¿verdad que sí? Dile al pueblo, a los Kohanim, que no se acerquen más allá de los límites. Porque si pasan los límites, no respondo. Entonces, pastor, ministro del Eterno, no pasemos los límites que creamos que tenemos el derecho de hacerlo, porque somos los ministros del Eterno. Amén, aleluya. Denle un aplauso al Eterno. El que tenga oídos, oiga lo que el Rúa les dice a las asambleas mesiánicas. Que el Eterno me habla a mí, solamente a mí. El Eterno habla con quien quiere y cuando quiera, y Él usa
a quien quiere y cuando quiera. Por eso es que más adelante vemos cómo Jeremías fue capaz de ir al alfarero para escuchar lo que Yahweh le iba a decir por medio de las manos de un alfarero, que no era profeta, pero Yahweh lo estaba usando para instruir al profeta. Yitro, con la sabiduría dada por Elohim a través de sus años de experiencia, dio un consejo a Moshe. Moshe, siendo humilde, escuchó el mensaje y lo hizo como los aconsejó su suegro. Algo importante que acotar en esta parashá, hermanos, es que están los 10 mandamientos acá del Eterno. ¿En la parashá de qué? En la parashá de Yitro están los 10 mandamientos. Analicemos un poco por qué. ¿Por qué esta parashá no se llama los 10 mandamientos? ¿Por qué esta parashá no se llama el resumen de la Torá? Porque es una sombra de lo que ha de venir, la conversión de los gentiles y de los israelitas a los mandamientos de Yahweh. Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, ahí está. Escucha, Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu Elohim por sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no darás falso testimonio contra tu prójimo. No matarás, no robarás. Que también dice, acuérdate del día del Shabbat para apartarlo para tu Elohim, para santificarlo para tu Elohim. Acuérdate del día del Shabbat. Están los mandamientos, porque el Shabbat es también para los gentiles que aceptan que Yahweh es el Elohim de toda la tierra. Porque mía es toda la tierra, dice Yahweh. En esta parashá así lo dice el Eterno. Los mandamientos son expresados en esta parashá como la sombra que ha de venir, una sola Torah, tanto para el israelita como para el extranjero. Está en Números capítulo 15, versículo 15. Y si vamos al libro de Colosenses, fíjense que en esta parashá hemos leído varios versículos del nuevo pacto, ¿correcto? Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Dice lo siguiente: por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o la bebida con relación a una festividad judía o Rosh Hodesh o Shabbat. Es decir, si un gentil comienza a celebrar Shabbat, comienza a celebrar Rosh Hodesh, comienza a celebrar Pesa, que dicen que eso es una celebración de los judíos, que nadie te juzgue por eso. ¿Cuántos dicen amén? Porque son parte de los mandamientos del Eterno para todo aquel que abraza su pacto. Entonces, que nadie los juzgue en conexión a la comida, la bebida con relación a una festividad judía o Rosh Hodesh o Shabbat. Amén. Y dice en el versículo 17: estas son sombras de cosas que han de venir, porque el cuerpo es del Mashiach. Amén. Vemos como resumido en esta parashá los pasos de un gentil convirtiéndose al Elohim de Israel. ¿Qué hizo número 1? A ver, ¿quién me apoya? Escuchó. Número 2, aceptó las palabras. Vivió una experiencia, se regocijó, creyó. Por cuanto creyeron, por cuanto aquellos que no creyeron fueron ¿qué? Destituidos de la gloria. Pero aquel que cree pertenece a la gloria del Eterno. 3. Yitro bendijo el nombre de Yahweh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'simvotav v'sibanu. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. 4. ¿Qué hizo? Rechazó a los dioses paganos. Dejó la idolatría. Hay personas que escuchan el mensaje, aceptan el mensaje, bendicen al Eterno, pero cuando le tocan sus ídolos, no me toques a mis ídolos, yo tengo mis creencias, yo toda la vida he crecido con esto, esa es mi cultura. Y ya la persona ahí se estanca, no avanza. No avanza, ¿por qué? Porque no está dispuesto a aceptar los reglamentos del Rey Yahshua. Le gustó el mensaje, le gustó la salvación, pero no, con mis cosas no te metas.
¿Y qué dice el Shema? Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con todos tus recursos. Porque hay personas que convierten incluso su trabajo en algo para idolatrar. Ese es mi trabajo, esa es mi cartera, ese es mi dinero, esa es mi imagen. No me lo toques. ¿Cuántos dicen aleluya, hermanos? ¿Y qué hizo Yitro? Todo eso lo entregó. Hasta de lo que tenía, su economía, sacó. No es que le dijo a los israelitas, saquen ahí un cordero para yo hacer holocausto y sacrificio. No, él tomó de lo que él tenía. ¿Cuántos dicen amén? Y ofreció de lo que él tenía para Yahweh. Amén. Aleluya. Presentó entonces su ofrenda. Póngase de pie, hermanos. La Torá dada por medio de un gentil. La experiencia de un gentil cuando recibe el mensaje de Yahweh y lo acepta. El consejo de un gentil inspirado por el Ruach HaKodesh para aconsejar al profeta de un israelita. Una parachá que nos deja mucha enseñanza, ¿verdad que sí? Nosotros antes estábamos alejados a los pactos, éramos extranjeros, desconocíamos de muchas cosas de la palabra. Por eso, hermano, tenga paciencia por su familia. Aquellos que no han tenido una experiencia con Yahweh, aún no entiende el por qué usted hace lo que hace para el Eterno. Y el día en que lo entienda, lo acepte y lo comprenda y hace un verdadero acto de arrepentimiento, ese es llamado hijo de Yahweh. Y le decían a Yahshua, nosotros somos hijos de Abraham. Y Yahshua le decía, yo puedo sacar hijos incluso de las piedras. Refiriéndose a quién? Aquellos que tienen un corazón duro, los convertiré en corazones de carne. Parábola del sembrador, Mateo 13. Aquel mismo día Yahshua salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Pero se reunió una gran multitud alrededor de él, tanta que se subió a un bote y se sentó mientras la gente se quedó en la orilla. Y les habló muchas cosas por medio de parábolas. Un campesino salió a sembrar sus semillas, y al sembrar algunas semillas cayeron junto al camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras semillas cayeron entre partes rocosas donde no había mucha tierra. Esta semilla brotó muy pronto, porque la tierra no era profunda. Pero al salir el sol quemó las plantas ya jóvenes, y como sus raíces no eran profundas, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en buena tierra y dieron buena cosecha 100 veces, 60 veces o 30 veces de lo que se había sembrados. Los que tienen oídos, ¿qué? Oigan. Después los talmidín, discípulos, se acercaron a Yahshua y le preguntaron, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y él respondió, a ustedes les ha sido dado a conocer los secretos del reino de Yahweh, pero a ellos no les ha sido dado. Porque al que tiene algo, se le dará más y tendrá mucho. Pero al que nada tiene, aun lo poco que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven. Oyen y no escuchan, ni entienden. Yitro oyó, escuchó y entendió. Aleluya. Esto es... En ellos se cumpla la profecía de Isaías, que está en capítulo 6, que dice, por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán. Por más que permanezcan mirando, nunca percibirán. Porque el corazón de esta gente está entumecido. Sus oídos escasamente oyen. Han cerrado sus ojos como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones y hacer arrepentimiento, para que yo los pueda sanar. Pero ustedes, bendecidos son sus ojos, porque ellos ven, y sus oídos, porque ellos oyen. Sí, en verdad les aseguro que muchos profetas y muchos santos sadiquín quisieron haber visto esto que ustedes están viendo
y no lo vieron. Quisieron haber oído esto que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. ¿Cuántos escuchan? Los que oyen el mensaje del reino y no la entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en sus corazones. ¿Reciben la palabra a mitad de camino? No, yo creo que cuando lo estudié no era así. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo aceptan inmediatamente con alegría. ¡Aleluya! ¡Excelente! Pero no tienen raíz en ellos. No se mantienen firmes. Apenas surgen pruebas o persecuciones por causa del mensaje, se van apartando rápidamente. ¿En serio? ¿Tú estás yendo qué? ¿Te metiste a judío? ¿Cómo es eso que es judío? Y tú ¿qué es eso de la Torá? Eso ya no es. ¿Cómo es eso? ¿Que los pactos? ¿Qué es eso? No te están engañando. ¿Qué te pasa? Y dudan y no siguen ¿qué? Creciendo. La semilla que cayó entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero es ahogado por las preocupaciones de este mundo y el amor a las riquezas, así que no produjo nada. ¿Cómo voy a dejar de trabajar en Shabbat si en Shabbat donde hago más dinero? Sin embargo, la semilla sembrada en buena tierra es el que oye el mensaje y lo entiende. Dicha persona seguramente dará buen fruto, 100, 60, 30 veces más de lo que se sembró. ¿Cuántos dicen amén? Padre amado, te doy gracias por este mensaje, por tu palabra. Que esta semilla haya caído en buena tierra, para que dé muchos frutos. Así como cayó en esa semilla cayó en la buena tierra, en el corazón de Yitro, y dio muchos frutos para tu gloria. Asimismo también sea para nuestras vidas y para todo aquel que escucha el mensaje, lo acepta y lo pone por obra. Amado Rey Todopoderoso, te doy gracias porque hemos pasado por situaciones en las cuales tú has peleado por nosotros. Has permitido el zarandeo para probar, Padre amado, quién es trigo y quién es cizaña. Abacados, te pedimos que nos ayudes a prevalecer en ti. Tú eres nuestra roca. Esta asamblea está cimentado bajo nuestra roca tuya, tú, Yahshua HaMashiach. Abba, te damos gracias porque no es del quien quiera, del que corra, sino quien Yahweh tenga compasión. Ayúdanos, Abba, que este mensaje sea para que el corazón de los que estemos acá y de quien nos escucha sea para que cada día sea un corazón de carne, sensible a tu palabra. Padre nuestro que estás en los Shamaín, muy exaltado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así como en los cielos en la tierra. El pan nuestro danos hoy, perdona cada una de nuestras ofensas, así como también perdonamos a quienes nos han ofendido. No nos metas en duras pruebas, no nos dejes caer en tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Den un aplauso al Eterno.